Y ya está con nosotros Guillermo Balmori para hablarnos de uno de sus mejores trabajos, junto también con la comedia, con el que también tuvimos el placer de dialogar, esta vez dedicado a el melodrama. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, así encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy tratamos en Sesión Continua uno de los géneros que yo creo que más populares, ¿no? Denominado a veces, no sé si peyorativamente, como el cine de mujeres o un cine lacrimógeno, que se trata del melodrama. ¿Tú cómo definirías el melodrama? Pues yo el melodrama creo que tiene una constante básica, que es, digamos, la falta de realismo, ¿no? Entendida, o sea, se supone que son historias realistas, no estamos hablando tampoco de cine fantástico, pero es como una especie de drama exagerado, que implica un poquito pues que ese desmadre que tiene es como un drama desmadrado, entendiendo yo, ¿no? Un drama exagerado y desmadrado que hace además que se agolpen muchos acontecimientos muy seguidos, a veces inverosímiles, y esto hace, desde mi punto de vista, que lo diferencia del drama. El drama, por desgracia, es una cosa bastante real, ¿no?, en el mundo, pero el melodrama sería, digamos, ese drama sacado de madre un poco y llevado a la exageración, digamos, para deleite de los espectadores, ¿no? Parece que cuanto más acontecimientos pasan en un melodrama, casi se puede decir que mejor es el melodrama. No siempre es así, pero vamos, podría ser una línea para definirlo. Uh-huh. Sí, se considera Douglas Sirk, Guillermo, el maestro del melodrama, ¿no? No sé si estás de acuerdo Pues sí, tú con... Yo no estoy de acuerdo, pero siempre se la ha calificado como el maestro del melodrama. A mí Douglas Sirk, gustándome las películas que él tiene, porque sí que es verdad, desde mi punto de vista, vamos, que Douglas Sirk le dio un aspecto visual al melodrama muy potente, que yo creo que Douglas Sirk quizás ha sido el director que, como nadie, ha sabido dar al melodrama, digamos, una imagen, digamos, identificable, ¿no? Ha sabido fotografiarlo muy bien, ha sabido impregnarlo muy bien, ha sabido, digamos, hacerlo identificable para la gente, ¿no? Porque como es un poco difícil de definir, como hemos podido ver, al menos esa imagen que él supo plasmar en sus películas, sí que es verdad que lo logró al 100%, pero para mí el fallo que tiene Douglas Sirk es que yo creo que no se crea el melodrama. Douglas Sirk, además, toda su vida dijo que él fue muy reacio, siempre que a cada película casi que se le ofrecía hacer en Hollywood, él no la quería hacer. No quiso hacer ni Obsesión, no quiso hacer Solo el cielo lo sabe, no quiso hacer Imitación a la vida. Hay un desencanto tremendo en las películas que él rueda sobre el melodrama, y yo creo que a Douglas Sirk se le nota mucho que no se cree lo que está narrando, y eso creo que es un fallo para un director de melodramas. Es mi opinión, ¿eh? Obviamente habrá mucha gente que no la comparta, pero es mi opinión. Yo prefiero otros directores de melodrama quizá menos conocidos, como John M. Stahl, como Edmund Goulding, que yo creo que estas personas sí que se crean el melodrama. Para mí, el melodrama, para disfrutarlo bien, te lo tienes que creer, por muy verosímil que sea, tienes que querer entrar en el juego, y para mí Douglas Sirk no entraba en el juego. Uh-huh. Siempre se ha dicho que el melodrama es creo que lo dices tú en tu libro, El melodrama, un libro completísimo que recoge, yo creo que una selección de los mejores melodramas de la historia del cine, que el melodrama era el cine, digamos, del consuelo de los que iban al cine y veían que los ricos también lloraban o que los ricos también sufrían. Sí, bueno, eso sigue siendo así, ¿no? Eso sigue siendo así en las telenovelas, que una de ellas incluso se llamaba así, Los ricos también lloran. Y de hecho es un poco el refugio del melodrama, ¿no? El ver un poquito que, si os dais cuenta, el melodrama casi siempre, bueno, hay varios tipos de melodrama, pero el melodrama casi siempre se fija en las clases altas, se fija en los, sobre todo, pues, estas tipos de comedias, digamos, un poco basados en novela río, como puede ser Gigante, como puede ser Lo que viento se llevó, películas que muestran siempre que por mucho dinero que tengas, o aunque parezca, muestra, pues, digamos, la cara interna o las alcobas de los ricos, y entonces se puede ver que en las alcobas de los ricos pues se sufre tanto o más, a veces incluso más, con lo cual, pues, de alguna manera el espectador se iba a casa diciendo, mira, no está tan mal no ser rico, porque mira cómo lo pasan, ¿no?, de mal. Uh-huh. Y en cierto modo hay algo de verdad también en eso, o sea que tampoco es totalmente una mentira. ¿Cuántos tipos de melodramas podemos clasificar? Pues yo creo que hay, no sé hasta qué punto, porque hay películas que hay gente que le parecen melodramas, que no es un término, digamos, muy, como estamos viendo, muy abstracto. Hombre, digamos, está el melodrama quizá más clásico, que es el melodrama dickensiano, podríamos llamar, ¿no?, de los niños huérfanos, de los niños pobres, que se aleja un poquito de lo que acabamos de decir, ¿no? Está basado en el melodrama obvio de la gente pobre, o de los niños descarriados, o de los huérfanos, o demás. Este melodrama que quizá
si lo vemos en el mundo del cine, es más, quizás se ciñe más a los primeros tiempos del cine. En el cine mudo había muchísimo de este tipo de melodrama, en los primeros tiempos del sonoro también, pero poco a poco ese melodrama dickensiano como que se va pasando de moda y va dejando lugar a otros melodramas. Otro melodrama muy, muy, muy potente, quizá el más reconocido durante los años 40 y que en mi punto es el favorito, es el melodrama de mujeres, ¿no? El melodrama de mujeres potentes y mujeres malas, es decir, con las típicas películas de Joan Crawford, las típicas películas de Bette Davis, Que el cielo la juzgue, todas estas películas en las cuales son películas sumamente misóginas, muy misóginas, que curiosamente y paradójicamente se las considera cine de mujeres, ¿no? Pero digamos que es el melodrama de mujer malvada, ¿no? Pues tipo La Loba, todo este tipo de películas. Luego está el melodrama de sagas familiares, como hemos visto, tipo Gigante, Escrito sobre el viento, que ese ya se va dando más quizá en los años 50, mediados de los años 50, y luego está el melodrama, pues digamos, ya un poquito más moderno, en el cual lo que se intentaba buscar era el escándalo. Se acuerdan, por ejemplo, de Vidas borrascosas. Se intentaba captar al espectador con unas especies de desgracias melodramáticas basadas mucho en infidelidades, en hijos ilegítimos, en cosas terribles que se ocultaban. Muchas veces, además, se suelen plasmar esto en poblaciones, en ciudades aparentemente tranquilas, en las que todos sus habitantes parecen esconder, digamos, pues cosas terribles, ¿no? Pienso que más o menos, por supuesto, se puede derivar hacia muchas más subtramas o subgéneros, pero pienso que esto puede ser más o menos las coordenadas esenciales de lo que ha sido el melodrama clásico de Hollywood, que por otro lado también es el único melodrama, porque actualmente yo creo que prácticamente de los años 60 y últimos para acá, prácticamente no se han hecho melodramas en Hollywood. Uh-huh. ¿Hay una finalidad que tiene el melodrama que sería la de hacer llorar, o realmente esta finalidad es un poquito, digamos, bastante mediocre para lo que podría dar de sí el potencial que tendría un melodrama? Bueno, puede ser hacer llorar, si una de las vertientes puede hacer llorar, es quizá la más evidente, ¿no? Y realmente tiene una gran parte de eso, pero hay mucho tipo de melodrama. Por ejemplo, las películas que os comentaba de Bette Davis, tipo, pues eso, La Loba, o de Joan Crawford como La Envidiosa, o como Flamingo Road, o Alma en Suplicio, todas esas películas no tienen la finalidad de hacer llorar, tienen la finalidad de hacer ver lo terrible que puede ser un ser humano, ¿no? Con lo cual no es llorar de pena, es sentirse. Yo creo que más que hacer llorar, intenta sorprender, intenta que veamos de un modo un poco exagerado hasta dónde puede llegar la codicia o la maldad humana en ese tipo de melodrama. Sí que es verdad que hay otro tipo de melodrama que puede centrarse más en que es el más típico, ¿no? Lo que llamaba yo antes el más dickensiano, que puede ser el hacer llorar y demás, pero no tiene por qué esencialmente hacer llorar el motivo principal de un melodrama. Sí. Dentro de digamos, tú decías antes que de los años 60 para acá no se ha hecho un melodrama. Hombre, serio, algunos ¿no? habrá hecho, ¿no? Sí, bueno, sí, pero que no ha hecho. Según para ti, ¿cuál sería la época dorada del melodrama? Hombre, la época dorada del melodrama coincide con la época dorada de Hollywood, es un poquito la que yo trato en el libro. Es de los años 30 pues a los años 60, casi como el resto de la edad dorada de los géneros de Hollywood. Pues un poco la misma edad dorada que el western, la misma edad dorada que el musical. La edad dorada de Hollywood que coincide con la edad dorada de los géneros. Ya el otro pues va un poco en gustos. Normalmente se ha considerado la edad dorada del melodrama, pues esto que habéis dicho, que se considera Douglas Sirk el máximo exponente, quizá a los años 50, mediados de los años 50 más o menos, primeros, mediados. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo ya digo que prefiero el tipo de melodrama que se desarrolla para mí, para mi gusto personal, pero claro, es un gusto personal. A mí el melodrama que más me gusta es el melodrama de los años 40. De todos los años 40, empezando por las primeras películas de Bette Davis, o incluso a los últimos años 30, estoy pensando en Jezabel, por ejemplo, todo ese desarrollo que se da en la época de guerra y terminando en los últimos años 40 con películas además que ya empiezan a mezclar cine negro con melodrama, porque esa es otra cosa curiosa. En el libro también intento hacer ver que el melodrama picotea de casi todos los lados, con el cine negro, por ejemplo, se me está ocurriendo El callejón de las almas perdidas, en el western, incluso con Duelo al sol. Vamos, para mi gusto personal serían los años 40 la edad dorada del melodrama.
A mí me sorprendía ver en el libro las adaptaciones al cine de muchas obras de Tennessee Williams, como puede ser La gata sobre el tejado de Zinc o De repente El último verano, Sí. que yo nunca hubiese pensado, o si me hubiesen a mí preguntado, nunca las hubiese catalogado, por lo menos la de repente El último verano, como un melodrama, ¿no? Sino como una Es que especie yo pienso que eso también es algo curioso, porque realmente, probablemente, si alguien leyese son obras de teatro, si alguien a lo mejor lee la obra de teatro, o incluso la puede ver lo viese en un escenario natural, en un teatro, por así decirlo, a lo mejor se les despojaba bastante de ese aspecto melodramático, pero Hollywood sí que es verdad que precisamente estas obras, que a lo mejor, digamos, podrían ser, entre comillas, un poco más densas para el público que acudía a las salas de cine, lo que hacía para hacerlas más digeribles, por así decirlo, era melodramatizarlas, en cierto modo. Es decir, el melodrama es un género que es mucho más fácil de entender por el público que el drama normal, entiendo yo. Entonces, lo que Hollywood hacía, por ejemplo, con La gata sobre el tejado de zinc, era meterle elementos un tanto más melodramáticos, exagerarlo un poco todo mucho más, para hacerlo más digerible por el público. Entiendo que estas obras de teatro como tal, independientemente, puede que no sean consideradas melodrama. Ahora, tal y como están llevadas a la pantalla, por ejemplo, se me ocurre en el caso de repente El último verano, es una película magnífica, ¿no? Cómo está llevada, esa película está sumamente exagerada, todo cómo está llevado, cómo lo lleva Mankiewicz, cómo lo desmadra todo, pienso que eso es lo que la convierte en melodrama.